formular su pregunta tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Gracias, presidente. ¿Sigue manteniendo el consejero de Industria, Comercio y Empleo sus afirmaciones respecto a los sindicatos de clase? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Industria, Comercio y Empleo, el señor Beganzones Díez. Gracias, presidente. Sí. Muchas gracias. Señora Gómez Urbán. Señora Gómez Urbán. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta, señor Beganzones, lo que representa usted y a quién representa, no nos imaginábamos otra respuesta. Fíjese, casta, chiringuito, come gambas y que devuelvan lo robado. Estas son las lindezas que usted ha dedicado a los sindicatos de clase. Lindezas que, por otra parte, les recuerdo, también podrían ser constitutivas de un delito de injurias y calumnia recogidos en el artículo 208 y 205, respectivamente, del Código Penal. Y que además se olvida, cuando hace estas descalificaciones, que los sindicatos de clase tienen la representatividad del 71% de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León. Mire, señor Beganzones, dudar de la honestidad, representatividad y defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de sus representantes sindicales es algo que ni siquiera usted se puede permitir. Porque si hoy usted está en esa tribuna, también es gracias a la lucha de los sindicatos de clase. Porque aunque ustedes quieran reescribir la historia a su antojo, la historia es la que es, y en la conquista de derechos y libertades de este país, los sindicatos de clase tuvieron un lugar muy importante y una implicación necesaria. Mire, señor Beganzones, usted ahora dice que el Consejo Económico Social le tilda de chiringuito porque en ella están los sindicatos de clase. El Consejo Económico y Social se creó en el 18 de abril de 1991, creo que va por su 7º mandato, y en ellos tuvieron una participación decisiva los sindicatos de clase. Lo que me pregunto yo, señor Beganzones, es exactamente cuándo usted ha considerado que era un chiringuito el CES, si antes o después de estar usted pululando tanto por áreas técnicas como en la Secretaría del Consejo Económico y Social. Señor Beganzones, mire, señor Beganzones, hay muchas razones institucionales que desmienten el desprecio y las miserias de sus descalificaciones a los sindicatos, pero sin duda también hay otras de carácter social, como es la participación decisiva de los sindicatos de clase en los principales acuerdos, convenios y negociaciones del tejido industrial de esta comunidad. Y usted, en vez de hacer gestitos, lo que debería es saberlo como consejero de Industria que es. Mire, señor Beganzones, esos sindicatos a los que usted desprecia hace apenas un mes le volvieron a dar una vez más una lección y le dejaron sus vergüenzas al aire cuando quiso comprarles con una subvención sin que existiera convocatoria pública de 495.000 euros. Una vez más, los sindicatos le dejaron algo claro, señor Beganzones, que su honestidad y su dignidad ni se compra ni se vende. A lo mejor por eso, señor Beganzones, es ahí donde está el problema, porque a diferencia de usted y lo que usted representa, los sindicatos de clase no están en venta. Y ahora, si le queda un poquito de vergüenza, pida perdón a los sindicatos, a sus afiliados, a los trabajadores y márchese para casa, que es lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Señor Beganzones Díez. Gracias, presidente. ¿Se refiere usted, señoría, a estas subvenciones que han solicitado los propios sindicatos? ¿A esas se refiere? Bien, señoría, como ya sé que a ustedes les incomoda mucho este tema, porque todo el mundo sabe que UGT y PSOE la misma cosa es, me parece a mí que este tema les afecta mucho. Y les afecta porque su reputación es pésima. Y es pésima porque se lo han ganado ustedes a pulso. Y lo veremos más adelante. Pregunten ustedes al propio Tezanos, a esa figura que tienen ahí en el Centro de Investigaciones Sociológicas. En la encuesta del CIS del 24 de noviembre, los sindicatos han salido como la institución peor valorada para todos los españoles. Los datos del CIS demuestran que el 70% de los españoles tienen poca o ninguna confianza en los sindicatos y reciben la peor nota, un suspenso con muy deficiente. Pero tenemos más datos. Tenemos los datos de la OCDE, por ejemplo. La OCDE nos dice que el porcentaje de trabajadores afiliados a un sindicato en España es el 12%, el más bajo de la serie histórica y uno de los más bajos de los países desarrollados. Así es como están los sindicatos en España. Y es que, señoría, resulta obvio que cuando una organización se dedica a mirar por sus propios intereses en lugar de por los intereses generales, pasan estas cosas.
Señoría, es obvio que la incapacidad de los sindicatos de generar ingresos debido a su bajísima afiliación sindical les ha llevado a buscar otras vías de financiación, entre ellas las subvenciones públicas como destinatarios privilegiados para financiar sus organizaciones y gestionar carísimas e ineficaces políticas. Pero eso no es todo. Basta darse un paseo por la prensa para descubrir el agujero negro que es la actuación de los sindicatos de clase. Y cito textualmente de todas estas notas de prensa: trabajo de sangre a patronales y sindicatos con 200 demandas por el fraude en la prevención de riesgos laborales. Comisiones incurrió en fraude de ley al realizar 200 contratos a sus formadores para cursos. El Tribunal de Cuentas embarga 49 locales a la UGT como fianza, pero el caso de los ERES en el caso de la UGT de Andalucía. UGT Asturias condenada por fraude por malversar dinero público. El PSOE abandona la acusación para tapar el fraude de la UGT en los cursos de formación extremeños. La acusación popular denuncia a UGT por el desvío de 2 millones en el Fogasa. Señoría, por todo eso, nosotros hemos venido a limpiar la ciénaga. Nosotros hemos venido a aplicar políticas eficaces, con la máxima eficacia y eficiencia, invirtiendo 20 millones de euros que se llevaban los sindicatos en políticas de formación y prevención profesionalizadas, con la mayor oferta de formación de la historia, impulsando el ECIL con una estructura más moderna y con la contratación de más de 150 personas en labores técnicas. Y por eso, los datos de paro del mes pasado en Castilla y León son la segunda región en la que más ha bajado el paro. Y por eso la industria y el comercio en Castilla y León es la que más ha tirado de la economía en los datos de coyuntura económica del primer trimestre. Muchas gracias.